Un niño sin hogar detiene a un multimillonario y le advierte: «No contestes el teléfono, alguien está escuchando». Jamal, un niño sin hogar de apenas 11 años, vagaba por las concurridas calles de la ciudad con su delgada chaqueta que no le ayudaba a protegerse del frío de la noche. La vida no había sido amable con él. Después de perder a sus padres en un trágico accidente hace 2 años, su tía lo había acogido, pero lo abandonó poco después, cuando cuidarlo se convirtió en un inconveniente. Durante 2 años, Jamal había vivido en las calles, sobreviviendo con sobras y cualquier muestra de generosidad de los extraños. Sin embargo, tenía una resiliencia inquebrantable, una tranquila determinación de seguir adelante, incluso cuando la esperanza parecía un recuerdo lejano. Un día, mientras buscaba basura cerca de un gran y reluciente edificio corporativo, Jamal notó algo inusual en el suelo. Entre las sombras de la multitud bulliciosa, un elegante teléfono yacía tirado en el pavimento justo afuera de la gran entrada de Hayes Industries, una empresa propiedad del multimillonario Malcolm Hayes. Su superficie pulida brillaba tenuemente bajo el sol poniente. Jamal sintió curiosidad y se agachó para recogerlo. Casi en el momento en que sus dedos rozaron el dispositivo, la pantalla se iluminó con una llamada entrante. Abrió los ojos de par en par y dudó. Era raro que tuviera algo tan caro en sus manos, y mucho menos que sonara. Nervioso, Jamal respondió pero no dijo nada, apretando el teléfono contra su oído mientras su corazón latía con fuerza. La voz del otro lado era aguda e impaciente. «¡Por fin estás ahí!», gritó el hombre. «Escucha, el micrófono está en su lugar. Está en el teléfono de la oficina, el de la oficina principal de Hayes. Cualquier llamada que reciba, especialmente de ya sabes de quién estoy hablando, tendremos cada palabra. Una vez que suelte la información, actuaremos. ¿Me entiendes? ¿Por qué no me respondes? Maldita sea». Jamal se quedó paralizado. No comprendía del todo lo que estaba oyendo, pero la urgencia y la ira en la voz del hombre lo inquietaban. Quienquiera que fuese ese hombre, claramente creía que estaba hablando con otra persona, alguien involucrado en un plan siniestro. Jamal permaneció en silencio, agarrando el teléfono con fuerza como si sostenerlo lo ayudara a reconstruir lo que estaba sucediendo. El hombre que llamó, frustrado por la falta de respuesta, maldijo en voz alta y finalizó la llamada. La pantalla del teléfono se oscureció y Jamal se quedó solo, con sus pensamientos dando vueltas. Su agarre en el dispositivo se aflojó cuando el miedo se apoderó de él. Cualquiera que fuera el complot que había descrito este hombre sonaba peligroso, e involucraba a alguien llamado Hayes. Jamal le dio vueltas al teléfono en la mano, pensando en su próximo movimiento. No tuvo mucho tiempo para pensar. Una oleada de pánico le hizo tomar la decisión por él. Con cuidado, Jamal dejó el teléfono donde lo había encontrado y se alejó. Pero mientras caminaba por la acera, su inquietud aumentó. Miró hacia atrás, al imponente edificio de Industrias Hayes, cuya fachada de cristal brillaba contra el crepúsculo cada vez más profundo. No sabía quién era Malcolm Hayes, pero si ese hombre había colocado algo en su oficina, no podía ser nada bueno. Jamal aminoró el paso mientras una idea comenzaba a formarse en su mente. No podía dejar las cosas como estaban. Algo en lo más profundo de él, un sentido de justicia inculcado por sus padres antes de morir, lo impulsaba a hacer más. Tenía que advertir al dueño del edificio, el hombre al que parecía apuntar la persona que llamaba. Pero ¿cómo podía él, un chico sin hogar y sin conexiones ni medios, tener acceso a alguien tan poderoso? Mientras se acercaba a la parte trasera del edificio, Jamal vio una entrada de servicio escondida cerca de una hilera de contenedores de basura. Los camiones de reparto iban y venían, y sus conductores descargaban apresuradamente las cajas. Jamal observó durante varios minutos cómo los trabajadores iban y venían, aparentemente sin que nadie más los notara. Era una posibilidad remota, pero una posibilidad al fin y al cabo. Esperó hasta que la actividad se calmó, y luego se lanzó hacia los contenedores, agachándose para no llamar la atención. El olor era insoportable, pero Jamal se obligó a concentrarse. Su pequeño cuerpo le permitió pasar por la estrecha abertura de la puerta de servicio y entrar sin ser detectado. Una vez dentro, se movió con cautela, con la mirada recorriendo los pasillos poco iluminados. Jamal deambuló por los pasillos del enorme edificio,
con la determinación vacilante a medida que el tamaño de Industrias Hayes lo abrumaba. A pesar de sus mejores esfuerzos, todos los pasillos parecían iguales y no tenía idea de cómo encontrar a Malcolm Hayes, el multimillonario al que necesitaba advertir. Los pisos pulidos reflejaban sus pasos vacilantes y el zumbido de voces distantes solo aumentaba su ansiedad. Finalmente, al ver a un hombre parado cerca de un ascensor, Jamal decidió pedir ayuda. El hombre vestía un traje impecable y sostenía un teléfono en una mano, hojeándolo distraídamente. Armándose de valor, Jamal se acercó a él con cautela. «Disculpe, señor», comenzó Jamal, con voz baja pero firme. «Necesito ver al señor Hayes. Es urgente». El hombre levantó la vista bruscamente y entrecerró los ojos mientras observaba al muchacho. La ropa desaliñada, los moretones en los brazos, la energía nerviosa, todo contaba una historia en la que el hombre no confiaba. Se guardó el teléfono en el bolsillo y se cruzó de brazos. «¿Y quién es usted para necesitar una audiencia con el señor Hayes?», preguntó el hombre con voz fría y entrecortada. Jamal dudó, sin saber cuánto revelar. «Es muy importante», dijo, eludiendo la pregunta. «Por favor, tengo que hablar con él». La expresión del hombre se ensombreció. «Importante, ¿eh?», dijo, con un tono cargado de sospecha. Su mirada se posó en las manos de Jamal, donde unos tenues rastros de suciedad delataban su vida en las calles. Algo brilló en los ojos del hombre, una mezcla de desdén y cálculo. «¿Qué estás haciendo en este edificio? ¿Cómo entraste?». Jamal dio un paso atrás, sus instintos le advirtieron que ese hombre no iba a ayudarlo. Pero antes de que pudiera retroceder, el hombre lo agarró del brazo con fuerza. «Déjame adivinar», dijo el hombre, con un tono más duro. «Sabes lo del teléfono de afuera». Los ojos de Jamal se abrieron involuntariamente, y las sospechas del hombre se confirmaron. Su agarre se hizo más fuerte. «Eso es lo que pensé», murmuró el hombre. «Vas a venir conmigo». El hombre era Philip Grant, el asistente personal de confianza de Malcolm Hayes, o al menos así lo veía la mayoría de la gente. En verdad, la lealtad de Philip hacia Malcolm había comenzado a flaquear hacía mucho tiempo, y su participación en el siniestro complot que Jamal había escuchado no era una coincidencia. El teléfono que Jamal había encontrado pertenecía a Philip, y la llamada que Jamal había interceptado accidentalmente estaba destinada a él. Philip arrastró a Jamal por el pasillo, ignorando las protestas y los forcejeos del chico. «Vas a contarme todo lo que sabes», dijo Philip en voz baja y amenazante. «¿Y si no lo haces?». No terminó la frase, pero la amenaza en su tono dejó en claro que no necesitaba hacerlo. Al llegar a su oficina, Philip empujó a Jamal hacia una silla y rápidamente le ató las manos a la espalda con un trozo de cuerda que encontró en un cajón. Jamal se retorció, pero las ataduras estaban apretadas y Philip se paró sobre él con una sonrisa triunfante. «Quédate aquí», ordenó Philip. «No muevas ni un músculo». Tomó su abrigo y salió furioso de la oficina, cerrando la puerta de un portazo. Su destino era el lugar donde había dejado el teléfono, desesperado por recuperarlo y borrar sus huellas. Dentro de la oficina, Jamal se retorcía contra las cuerdas, con las muñecas doloridas mientras intentaba liberarse. El miedo se apoderó de él al darse cuenta de lo terrible que se había vuelto su situación. Había intentado hacer lo correcto, pero ahora estaba atrapado y el hombre al que necesitaba advertir seguía en peligro. Mientras Jamal luchaba, Malcolm Hayes entró en el edificio y avanzó con paso seguro por los pasillos hacia su oficina. Pasó por la puerta de Philip sin mirar dos veces, sin darse cuenta del chico atado dentro. Su mente estaba preocupada por las reuniones del día y no notó los débiles sonidos de movimiento que provenían de la oficina. Las esperanzas de Jamal se desvanecieron cuando Malcolm desapareció por el pasillo. Pero el destino intervino en la forma de una empleada observadora que echó un vistazo a la oficina de Philip mientras pasaba por allí. Se quedó paralizada de la sorpresa al ver a Jamal atado a la silla, con el rostro enrojecido por el esfuerzo mientras luchaba contra las ataduras. «¿Qué diablos está pasando aquí?», exclamó la empleada, entrando a toda prisa en la habitación. Rápidamente desató las cuerdas, liberando las doloridas muñecas de Jamal. «¿Quién te hizo esto? ¿Estás bien?». Jamal se frotó las muñecas con alivio y urgencia. «Necesito ver al señor Hayes», dijo con voz temblorosa pero firme. «Está pasando algo muy malo y tengo que advertirle». La empleada dudó, pero algo en los ojos de Jamal la convenció de tomarlo en serio. «Ven conmigo»,
dijo, guiándolo hacia la oficina de Malcolm. Jamal y el empleado irrumpieron en la oficina de Malcolm Hayes sin dudarlo. El multimillonario estaba sentado detrás de su imponente escritorio de caoba, mientras la luz del sol se filtraba a través de las grandes ventanas de vidrio que tenía detrás. En una mano sostenía el teléfono de la oficina, listo para hacer una llamada. Frunció el ceño mientras miraba hacia arriba ante la inesperada intrusión. «¿Quién eres?», preguntó Malcolm con voz autoritaria. Su mirada penetrante se posó en Jamal, que se quedó paralizado por un momento, sin saber cómo empezar. Sin responder, Jamal se lanzó hacia adelante, con sus instintos activados. Le arrebató el teléfono a Malcolm antes de que pudiera reaccionar y lo arrojó al suelo. El dispositivo se rompió con el impacto y los pedazos se esparcieron por el piso pulido. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Malcolm, levantándose de su silla. Su tono era una mezcla de confusión y enojo. Jamal, con el pecho agitado por la adrenalina, intentó encontrar las palabras adecuadas. «Ese teléfono no es seguro», dijo con voz temblorosa pero urgente. «Escuché algo. Alguien le puso un dispositivo. Lo están usando para espiarte». La empleada que estaba al lado de Jamal asintió, pálida. «Lo encontré atado en la oficina de Philip», añadió. «Le ha pasado algo muy serio». La expresión de Malcolm cambió ligeramente. El escepticismo dio paso a una atención cautelosa. «¿De qué estás hablando?», preguntó entrecerrando los ojos. «¿De qué dispositivo?». Jamal se acercó un paso más y levantó las manos para mostrar las tenues quemaduras de la cuerda en sus muñecas. «Por favor, señor», dijo con voz seria. «Encontré un teléfono fuera de su edificio. Alguien llamó y dijo que habían colocado un micro en el teléfono de su oficina. No sabían que yo no era la persona a la que intentaban contactar. Cuando se dieron cuenta de que no respondía, colgaron». Los ojos penetrantes de Malcolm se posaron en los moretones que Jamal tenía en los brazos mientras su mente procesaba las palabras del chico. Los detalles eran demasiado específicos como para descartarlos de plano. «¿Estás diciendo que alguien manipuló mi teléfono?», preguntó, con voz más tranquila pero llena de dureza. Jamal asintió vigorosamente. «Vi a tu asistente, Philip», dijo, con las palabras atropelladas. «Me encontró con el teléfono. Me ató en su oficina cuando no quise hablar. Está involucrado». La mirada de Malcolm se endureció. Extendió la mano hacia el teléfono de escritorio, con movimientos rápidos y decididos, pero se detuvo cuando recordó la advertencia de Jamal. «Traigan al técnico aquí de inmediato», le ordenó al empleado con voz autoritaria. «Quiero que examinen cada centímetro de este teléfono». El empleado asintió y se apresuró a obedecer, dejando a Jamal solo con Malcolm en la gran oficina. Por un momento, el silencio fue pesado. Malcolm estudió al muchacho, su expresión era ilegible. Jamal, sintiendo el peso del escrutinio del multimillonario, tragó saliva con fuerza, pero se mantuvo firme. Minutos después, llegó un técnico con un pequeño juego de herramientas. Se arrodilló junto a los restos destrozados del teléfono y examinó con atención las piezas. Después de unos momentos de tensión, levantó un dispositivo diminuto, casi imperceptible. «Señor», dijo con tono grave, «es un micromicrófono. Está diseñado para grabar audio y transmitirlo de forma remota». El rostro de Malcolm se ensombreció. Volvió la mirada hacia Jamal y su escepticismo anterior fue reemplazado por la ira, no por el muchacho, sino por la traición que se estaba desarrollando ante él. «Estabas diciendo la verdad», dijo en voz baja pero intensa. Jamal asintió y sintió alivio. «Solo quería ayudar», dijo en voz baja. Malcolm se enderezó, con la mente acelerada. «Busca las imágenes de las cámaras de seguridad de hoy», le ordenó al técnico. «Quiero saber cómo llegó este teléfono a mi oficina». El técnico accedió inmediatamente al sistema de seguridad y mostró las grabaciones del día en un monitor cercano. Malcolm y Jamal vieron cómo Philip aparecía en la pantalla, entrando a la oficina con el teléfono en la mano. Las imágenes lo mostraban mirando a su alrededor antes de colocar el dispositivo en el escritorio de Malcolm y marcharse rápidamente. Las pruebas eran contundentes. Malcolm apretó la mandíbula y apretó los puños. «Philip», murmuró, con la voz cargada de traición y furia. Malcolm se volvió hacia el técnico y dio su siguiente orden. «Llamen a la policía. Quiero que lo encuentren y lo arresten de inmediato».
El técnico asintió y comenzó a hacer las llamadas necesarias. Malcolm miró a Jamal de nuevo y su expresión se suavizó un poco. «Hiciste lo correcto», dijo. «Te debo una recompensa por esto». Jamal, que todavía estaba procesando el torbellino de acontecimientos, logró asentir levemente. Por primera vez en años, sintió que alguien lo escuchaba de verdad. La policía actuó con rapidez después de que Malcolm Hayes proporcionara las pruebas contra Philip. En cuestión de horas, los agentes lo rastrearon hasta un pequeño motel en las afueras de la ciudad, de donde intentaba huir. Cuando irrumpieron en la habitación, Philip se entregó sin resistencia, con el peso de su traición escrito en todo su rostro. Mientras lo escoltaban hasta la comisaría, su expresión seguía siendo una mezcla de miedo y resignación, sabiendo las consecuencias que le aguardaban. En la comisaría, bajo la presión de un intenso interrogatorio, Philip se derrumbó. Los detalles que reveló conmocionaron a los investigadores. Philip admitió que no era el cerebro del complot, sino que había sido reclutado por alguien aún más cercano a Malcolm. Con manos temblorosas confesó el nombre: Victor Hayes, el hermano del propio Malcolm. Victor siempre había estado resentido con Malcolm por haber heredado la fortuna familiar y el imperio que su padre había construido. Viendo una oportunidad para sabotear la reputación de Malcolm y, finalmente, arrebatarle el control de la herencia, Victor orquestó el plan. Le había proporcionado a Philip el micro y planeaba usar las grabaciones para implicar a Malcolm en espionaje corporativo. El objetivo final era obligar a Malcolm a dejar la empresa y reclamar su lugar como heredero legítimo. La revelación golpeó a Malcolm como un puñetazo en el estómago. Aunque había sospechado que Philip había cometido un delito, la participación de su propio hermano era una traición que no había previsto. La profundidad del odio de Victor y hasta dónde estaba dispuesto a llegar sacudieron a Malcolm hasta lo más profundo. La policía no perdió tiempo en detener a Victor. Cuando lo confrontaron, su actitud fue fría y sin complejos. «Te dieron todo en mano», le espetó a Malcolm mientras se lo llevaban esposado. «Yo fui el que se quedó sin nada». Malcolm vio cómo se llevaban a su hermano, con una mezcla turbulenta de dolor y rabia. Había perdido a un hermano no por las circunstancias, sino por la codicia y los celos, y la herida que le dejó fue profunda. Cuando el polvo empezó a asentarse, Malcolm centró su atención en Jamal. El muchacho, que había arriesgado todo para advertirle, se había convertido en un héroe inesperado en una red enmarañada de traición. Malcolm invitó a Jamal a quedarse con él, y aunque al principio dudó, Jamal aceptó. Por primera vez en años, sintió un atisbo de esperanza y seguridad. Malcolm no solo le ofreció a Jamal un techo, sino que le dio una vida. Jamal fue inscrito en una escuela prestigiosa, donde se destacó académicamente y finalmente pudo prosperar en un entorno de apoyo y estímulo. Con el tiempo, su vínculo se fortaleció. Malcolm se convirtió en una figura paterna para Jamal, ofreciéndole orientación y mentoría, mientras que Jamal le dio un sentido de propósito y estabilidad a la vida de Malcolm. La resiliencia y el coraje de Jamal inspiraron a todos los que escucharon su historia. Se adaptó a su nueva vida con una facilidad notable, demostrando que no solo era valiente, sino que también estaba decidido a aprovechar las oportunidades que se le presentaban. Finalmente, Malcolm envió a Jamal al extranjero para que continuara su educación, asegurándose de que tuviera todas las posibilidades de forjarse un futuro tan brillante como su potencial. Para Malcolm, la experiencia fue dolorosa pero transformadora. Aprendió a valorar la lealtad y la integridad aún más profundamente, y se llevó consigo las lecciones de traición y perdón. Para Jamal, el capítulo se cerró con la estabilidad y el amor de una familia que había anhelado, lo que lo llevó a un nuevo futuro prometedor. Al final, tanto Malcolm como Jamal encontraron sanación el uno en el otro, demostrando que incluso frente a la traición, siempre hay lugar para la redención y los nuevos comienzos.